Bueno, me presento. Eh, Mi nombre es Paula y le voy a hablar un poco sobre las imágenes de la mujer y qué tenemos disponible para estudiar imagenológicamente tanto a la mujer. Como vamos a ver, tenemos tres grandes áreas en que podemos dividir el área de imágenes de la mujer, como son el área de las imágenes mamarias, el área de la ginecología y el área de obstetricia. Cada una de ellas va a tener, desde el punto de vista de las imágenes, sus particularidades. Bueno, vamos a comenzar con el área de la mama. Como saben, tenemos múltiples métodos de estudios para estudiar imagenológicamente la mama. El principal y el de primera línea lo constituye la mamografía. La mamografía, ya sea en su versión estándar o sus proyecciones adicionales, como son las magnificadas, las compresiones focalizadas. También hoy en día disponemos de la mamografía en 3D o denominada también tomosíntesis. Otro método de primera línea que también utilizamos es la ecografía en su versión 2D o modo B o en Doppler color. También contamos con la resonancia magnética y para diagnósticos más precisos, cuando es necesario, tenemos el intervencionismo mamario que puede ser realizado mediante diferentes métodos. Punciones con aguja fina, con aguja gruesa, otras punciones con sistema de vacío que se realizan guiadas imagenológicamente con los métodos que describimos anteriormente. Y también la biopsia radioquirúrgica que ya lo vamos a ver más adelante, marcar una lesión para que el mastólogo pueda operarla dirigidamente. En cuanto a la mamografía, vamos a tener indicaciones básicas, como son principalmente el screening mamario, es decir, es para la búsqueda en pacientes asintomáticas de lesiones mamarias subclínicas. También tenemos como indicaciones para realizar una mamografía cualquier hallazgo clínico que tenga la paciente en la mama. Entre estos podemos tener nódulos mamarios, cambios de la piel y del complejo areola-pezón, retracciones, dolor e inflamación, secreción por el pezón. La podemos indicar en pacientes que tienen metástasis de origen desconocido y estamos buscando cuál es la enfermedad primaria. También para evaluación del tratamiento de una paciente que ya tuvo cáncer de mama y que ya está tratada y tenemos que seguir controlándola, para cualquier otro tipo de anormalidades clínicas y también en el caso del estudio de la mama masculina. Anatómicamente, la mama va a estar constituida por tejido fibroglandular que constituye la región central de la mama, asociada a los conductos principales. Digamos, cada lobulillo va a tener un ducto principal que va a desembocar en el complejo areola-pezón. Y luego tenemos el tejido adiposo circundante, que consta de una parte retroglandular y una parte subcutánea de sostén. En esta parte podemos encontrar a los ligamentos de Cooper, que están constituidos por tejido fibroso de sostén de la mama, y unen a los lobulillos con la piel y el tejido celular subcutáneo. En los planos posteriores vamos a encontrar la fascia y los músculos pectorales y también la pared torácica. Por imágenes, por mamografía sobre todo, debemos, mejor dicho, diferenciar las lesiones benignas y malignas. Es decir, nosotros con las imágenes lo que hacemos es cada imagen, por ejemplo un nódulo o cualquier lesión que nosotros veamos, le vamos a dar un grado de sospecha. Y eso lo vamos a definir en función de sus características morfológicas. Así, por ejemplo, vamos a ver que las lesiones benignas van a tener más bien bordes regulares, definidos, el parénquima circundante va a estar conservado, no nos va a afectar generalmente la piel ni el complejo areola-pezón, y de existir calcificaciones van a ser más bien macrocalcificaciones groseras, o si son microcalcificaciones son más bien regulares, dispersas. En cambio, los signos de malignidad de una lesión son que tenga bordes irregulares, que estén poco definidos, que estén microlobulados, que exista distorsión de la arquitectura circundante del parénquima mamario, que haya compromiso cutáneo o retracción del pezón. Y en el caso de las microcalcificaciones, cuando son tenues, muy pequeñas, agrupadas y sobre todo que tengan un patrón, tienen una forma como, ya la vamos a ver en imágenes, como en Y y en B corta que se llama. Esa es la forma que tienen las microcalcificaciones. Acá en este caso podemos diferenciar en una mamografía dos lesiones nodulares, una que va a ser ovalada, de márgenes bien definidos,
que no tiene distorsión del parénquima circundante. En comparación con un nódulo que es radiodenso, que tiene márgenes irregulares, fíjense que son como espiculados, que además produce engrosamiento de la piel adyacente. Entonces todo esto van a ser signos de sospecha y nos van a hacer pensar que esa lesión es maligna. De la misma forma, acá tenemos otra imagen similar. Fíjense, tenemos dos formaciones nodulares radiolúcidas, en este caso son lipomas. Todo lo que sea radiolúcido, es decir, que tenga grasa en la mama, nos va a dar la pauta de que es una lesión benigna. En cambio, en el otro lado tenemos un nódulo radiodenso, tiene los márgenes irregulares, muy espiculados, tiene retracción y engrosamiento de la piel circundante. Entonces esto constituye una lesión sospechosa. En cuanto a las calcificaciones, como vemos en el lado izquierdo de la pantalla, si son calcificaciones groseras, es decir, macrocalcificaciones, van a ser siempre benignas, ¿sí? Como ven, estas que son como en cáscara de huevo, redondeadas, todo lo que sea grande, en este caso, en el de arriba vemos calcificaciones vasculares, ¿sí? En este caso son calcificaciones de aspecto benigno. En cambio, en la otra columna tenemos calcificaciones sospechosas, son microcalcificaciones muy pequeñas, finas y están agrupadas en un área o en un espacio que es pequeño. Generalmente son heterogéneas, si observan acá tienen diferentes formas, algunas son más redonditas, más alargaditas, más radiodensas o menos radiodensas. Igual que en este caso, que acá si se fijan son las que yo les decía recién, las que se ven como en Y o en B corta. Si se fijan, algunas son como bastoncitos, otras redonditas, otras triangulares y de diferentes morfologías. Eso es lo que le da los signos de sospecha a las microcalcificaciones. Acá podemos ver otros ejemplos de lesiones benignas, como les había mencionado anteriormente, el lipoma, los quistes simples que se caracterizan por tener nódulos, bordes bien circunscriptos y que podemos definirlos en toda su extensión. Los quistes oleosos, que son radiolúcidos, muchas veces están parcialmente calcificados. Los fibroadenomas calcificados, en el cual podemos definir los bordes, que son bien circunscriptos, y las calcificaciones son groseras, se denominan como en palomitas de maíz. Y en el caso de la derecha, un amartoma, que es un nódulo benigno de la mama, que está constituido, igual que la mama, por tejido glandular y adiposo, cubiertos por una cápsula, y eso es lo que le da la característica de benignidad. Acá podemos observar lesiones malignas. Fíjense cómo muchas veces se asocia la presencia de un nódulo radiodenso espiculado con microcalcificaciones. Pueden presentarse de una u otra forma o de las dos formas en una sola imagen. Aquí abajo a la derecha tenemos una biopsia radioquirúrgica donde se trata de un nódulo que es no palpable, por lo tanto el cirujano tiene que saber a dónde tiene que ir a buscarlo y por eso nosotros colocamos, guiado por mamografía, un arpón. Luego el cirujano va a seguir este arpón que nosotros colocamos en el quirófano y nos va a mandar la pieza quirúrgica, que es lo que vemos acá, para que nosotros corroboremos que esa lesión fue extraída exitosamente. Existen muchas veces que las lesiones pueden ocultarse en el parénquima mamario. Esto va a depender del grado o de la densidad del parénquima mamario. Cuando tenemos mucha cantidad de tejido fibroglandular, que la mama se ve mucho más densa y heterogénea, muchas veces se pueden ocultar lesiones, como en este caso, que había pasado desapercibido, que se trata de un carcinoma lobulillar. En este caso se realizó una resonancia magnética porque el paciente continuaba con el hallazgo palpable y acá pudimos ver de qué se trataba toda la extensión de la lesión. Luego tenemos, lo vamos a explicar rápidamente de qué se trata la tomosíntesis o mamografía 3D. Como vimos, cuando nosotros hacemos las imágenes 2D, que es lo que tenemos representado esquemáticamente acá, se pueden ocultar lesiones. ¿Por qué? Porque esta es la forma de hacer la mamografía. Entonces, cuando el rayo incide, se va a mezclar lo que es el tejido fibroglandular, que acá está como circulitos celestes, con las lesiones. Entonces, al verlo en una imagen en 2D, estas lesiones pueden pasar desapercibidas. En cambio, cuando realizamos la mamografía 3D, lo que hacemos es una imagen tridimensional de la mama que la vamos a obtener mediante el giro del tubo de rayos X, que va a hacer al menos 30 disparos y va a reconstruir esta mama en cortes de a 1 milímetro.
como si fuese una tomografía, pero de la mama. Entonces, en este caso, en lugar de ver en 2D una imagen superpuesta, vamos a ir viendo rodaja a rodaja de a 1 milímetro cómo está constituida la mama. Acá lo vamos a ver en un ejemplo de imagen, como por ejemplo acá podemos ver una simetría de densidad que estaba poco definida. Al realizar las proyecciones focalizadas no podemos definirla tampoco del todo, pero al realizar la mamografía 3D, donde vemos un solo corte, podemos ver perfectamente que existe un nódulo con los márgenes espiculados. Y esto es lo que le da toda su sospecha, ¿no es cierto? De hecho fue un tumor. Entonces, esta es la forma de adquirir el 3D. Hay un giro del tubo de rayos X que va en diferentes angulaciones realizando las imágenes y esto permite después reconstruir milímetro a milímetro cada corte de la mama. El otro método que tenemos para estudiar la mama, que también es un método de primera línea, es la ecografía. Tienen que tener en cuenta que la mamografía se realiza preferentemente, o mejor dicho, en todas las pacientes sí o sí de 40 años en adelante. Si tienen menos de 40 años, generalmente la mama es densa, esto es por el estado hormonal de la mujer, entonces hay muchas lesiones que pueden pasar desapercibidas. Por lo tanto, a partir de los 40 sí o sí mamografía, antes de los 40 vamos a estudiar la mama a través de la ecografía. Y de todos modos, en la mayoría de las veces, lo que vamos a hacer es el examen combinado de mamo y eco. Para hacer una ecografía de mama es importante que contemos con el equipamiento adecuado. Tiene que ser un ecógrafo de alta resolución. Para estudiar la mama utilizamos transductores lineales, son los que tienen mayor frecuencia de ultrasonido. Esto es lo que le da la mejor visión superficial y les permite una mejor resolución espacial. La profundidad del campo de visión en este caso no es tan importante porque solo tenemos que ver hasta la pared torácica y no los tejidos más profundos, por eso es importante que sean de alta frecuencia los transductores. Técnicamente el examen, primero que nada, vamos a obtener toda la información clínica de la paciente y si viene con la mamografía hecha, vamos a combinar, vamos a visualizar primero la mamografía y luego vamos a realizar la ecografía. Esto es así porque si existe alguna lesión que nosotros querramos buscar específicamente, como en este caso, nos conviene primero ver la mamo. Acá tenemos una imagen sospechosa, la vamos a ir a buscar por ecografía en este lugar. ¿Cómo es la anatomía ecográfica de la mama? Vamos desde superficial hacia profundo, vamos a encontrar el plano de la piel y el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo preglandular, el tejido fibroglandular propiamente dicho, que va a ser toda la parte más ecogénica de la mama, donde en algunas partes podemos distinguir los conductos, los ligamentos de Cooper, que constituyen el tejido de sostén de la glándula respecto de la piel. En los planos profundos vamos a encontrar la fascia del músculo pectoral mayor y luego la pared torácica. También dentro de la mama vamos a estudiar el complejo areola-pezón, que se encuentra en la región central y vamos a ver que es hacia donde confluyen todos los ductos principales, como vemos acá. Y también tenemos que evaluar la región axilar en busca de adenopatías. La ecografía es muy importante porque nos permite además realizar la guía de procedimientos intervencionistas. Perdón, porque esto era un videito donde podíamos ver que acá había una lesión y cómo con la aguja podemos guiar y tomar muestras de biopsia de esta imagen. Bueno, hasta acá vimos toda la parte de la patología mamaria. Ahora vamos a pasar a la patología, o mejor dicho, al grupo de las imágenes de ginecología. Perdón, no se los mencioné, pero también existe la resonancia magnética para estudiar la mama, lo que pasa es que tiene indicaciones muy precisas y no es un estudio de primera línea, siempre es para evaluar patologías mamarias muy particulares. Entonces, yendo a la radiología ginecológica, podemos contar con la radiología convencional, que como indicación primaria no tiene prácticamente ninguna validez, la histerosalpingografía, que nos va a servir en el estudio de fertilidad para evaluar el estado de las trompas, y la ecografía, que en este caso va a ser el método más importante y de primera línea con el que contamos.
La ecografía se puede realizar por vía suprapúbica, por vía transvaginal, y también tenemos la histerosonografía, que es un estudio especial que ya lo vamos a ver un poco más adelante. La tomografía computada, que tiene muy pocas indicaciones en la evaluación de la patología ginecológica, y sí la resonancia magnética de la pelvis, que es la que nos va a permitir estudiar mucho mejor toda la patología ginecológica. En cuanto a la radiología convencional, no tiene indicaciones propias ginecológicas, pero sí podemos encontrar muchas veces en la radiología, por ejemplo, una radiografía de abdomen que se realiza por otra indicación o por otra causa, que encontremos, por ejemplo, calcificaciones en la pelvis, como en este caso, que se trata de un mioma calcificado. La histerosalpingografía hoy en día, antes se utilizaba mucho más, pero hoy en día tiene como indicación precisa el estudio de la fertilidad. En el estudio de la fertilidad, ya que es el único método que nos va a permitir evaluar la permeabilidad tubaria. No existe ningún otro método por imágenes que nos pueda decir si ambas trompas están permeables o no. También se puede utilizar para ver malformaciones y demás, pero como contamos con otros métodos, como la eco, la reso, a veces esas patologías va a ser mejor estudiarlas de otra forma. Entonces la indicación más importante es la fertilidad, ¿sí? Acá, como ven en la imagen de la izquierda, tenemos un útero bicorne con ambas trompas permeables. Y en el caso de la derecha tenemos un útero que está normal, con una trompa izquierda que está permeable. Podemos ver acá cómo empieza a salir en medio de contraste hacia la cavidad peritonea. En histerosalpingografía lo que se hace es una prueba que se llama prueba de Cote, que es esperar que el útero se llene de contraste y que pase el contraste por las trompas y que caiga libre en la cavidad peritonea. Cuando la prueba de Cote es positiva de ambos lados, es porque las trompas están permeables. En cuanto a la ecografía, va a ser nuestro método de primera línea para estudiar toda la patología ginecológica. Se puede hacer, como habíamos mencionado antes, por vía transabdominal o por vía transvaginal. En general, la transvaginal se ve mucho mejor porque al introducir el transductor por la vagina y tener el campo de visión cerca de lo que estamos estudiando, va a tener mucha mejor resolución. Pero hay muchos casos en los que no es posible, por ejemplo en las niñas o pacientes vírgenes que no podemos realizar una eco transvaginal, vamos a usar la vía transabdominal. En este caso, es muy importante que la paciente tenga la vejiga llena de líquido, que es lo que nos va a servir de ventana para que el ultrasonido atraviese adecuadamente la pared y la vejiga y podamos ver los órganos ginecológicos. Esto es porque si se interponen asas intestinales que tienen aire, no nos va a dejar ver adecuadamente la pelvis en su interior. Así tenemos en esta imagen, por ejemplo, el útero, que podemos ver que está en ABF, podemos medir el endometrio, medir todo el útero, el cuerpo, el cuello uterino. Y aquí tenemos un corte transversal del útero y el ovario izquierdo. Entonces esto nos va a permitir ver si hay algún quiste, lesión, masa, lo que sea. Lo mismo en este caso que vemos otra ecografía transabdominal, donde podemos ver la presencia de algunos miomas en la pared anterior y en la pared posterior del útero y el endometrio que pasa por el medio. La eco transvaginal, como ven, tiene mucho mejor campo de visión y mejor resolución respecto de la transabdominal. Tiene las mismas indicaciones, solamente que, bueno, al estar más cerca con un transductor de mayor frecuencia, nos va a permitir ver mejor las imágenes. Así podemos evaluar el útero, si hay cualquier lesión del útero, si tiene, por ejemplo, como en este caso que hay un DIU, poder ver si está bien localizado o no, o si está descendido. En el caso de los ovarios, si tienen lesiones, como en este caso tenemos quistes simples en el ovario del lado derecho. Y luego el otro estudio que les había mencionado es la histerosonografía, que consiste en rellenar esta cavidad endometrial con solución fisiológica, es decir, con líquido, que nos permite eso separar la lámina anterior y posterior del endometrio y poder visualizar si hay lesiones endoluminales, como en este caso que vemos la presencia de un pólipo sésil que deriva de la pared anterior, y acá vemos su pedículo vascular cuando realizamos el examen Doppler color. Como les decía, la tomografía computada no tiene indicaciones prácticamente desde el punto de vista ginecológico, pero sí nos puede pasar que se pide una tomografía por otro motivo y que se encuentre asociado a patología ginecológica.
Una de las pocas patologías que puede ser muy bien evaluada y de hecho el diagnóstico es patognomónico es, por ejemplo, en este caso el teratoma quístico o quiste dermoide, que es un quiste que está conformado por todas las capas mesodérmicas, digamos, del embrión. Entonces van a tener, por ejemplo, contenido cálcico, contenido graso, todo tipo de tejidos asociados en una sola imagen quística. En este caso es prácticamente diagnóstico y patognomónico el tipo de imagen para decir que se trata de un teratoma maduro, ¿no es cierto? Sí, va a ser mucho más importante la resonancia magnética porque tiene mucho mayor resolución tisular y nos permite diferenciar cada uno de los tejidos, como en este caso ustedes pueden ver perfectamente a dónde tenemos tejidos grasos, dónde está el útero, la zona de unión endometrio-miometrial, el endometrio, visualizar perfectamente los ovarios. En este caso tenemos un útero bicorne, por ejemplo, entonces una de las indicaciones principales es el estudio de malformaciones. La resonancia magnética tiene la ventaja de que al utilizar diferentes tipos de secuencias, como T1, T2, las secuencias de FATSAT y otras, nos van a permitir diferenciar qué tipo de tejido están contenidos en cada una de las lesiones que veamos. Así, por ejemplo, tenemos una imagen quística que se ve hiperintensa en T2, hiperintensa en T1, muy hiperintensa en T1, y que en el T2 FATSAT se observa de manera un poco heterogénea. Esto es patognomónico de un quiste endometriósico. Entonces la resonancia nos permite mucho mejor que la tomografía acercarnos más al diagnóstico definitivo de las lesiones y permitir un manejo más adecuado de las pacientes. ¿Cuáles son las utilidades de la resonancia magnética pelviana? Para estudiar tanto patología benigna como maligna ginecológica. Entre las benignas, todas las malformaciones congénitas se pueden estudiar perfectamente, todo lo que sea tumores benignos, en este caso, tanto anexiales como los miomas del útero, la presencia de adenomiosis y endometriosis, si existen otras anomalías endometriales o vasculares, y también podemos estudiar el funcionamiento y las disfunciones del piso pelviano. Y en cuanto a la patología maligna, podemos estudiar cualquier tipo de tumor ginecológico, ya sea endometrio, cervix, ovario de vagina, y nos va a servir en todos sus estadios, es decir, para estadificar el tumor, para hacer el seguimiento, para monitorizar los tratamientos, para planificar radioterapia. El tercer área en que podemos tener en las imágenes de la mujer son las imágenes obstétricas. En este caso, en las embarazadas vamos a utilizar prácticamente siempre la ecografía, ya que como saben tenemos que utilizar métodos no ionizantes, así que es casi exclusiva un área ecográfica. De todos modos, como método de mayor complejidad y con algunas indicaciones muy precisas y especiales, también podemos contar con la resonancia magnética, que como saben es un método que no utiliza radiaciones. Dentro de las ecografías de la embarazada vamos a tener cuáles son las más importantes, digamos. En el primer trimestre vamos a tener dos ecografías importantes. La del primer trimestre precoz y hacia el final del primer trimestre, la de la screening de aneuploidías, que se hace entre la semana 11 y 14, y que es la que se denomina translucencia nucal. ¿Cuáles son los objetivos de la ecografía en el primer trimestre? Por un lado, confirmar o ver la viabilidad que va a tener este embarazo, si hay un embrión, si tiene latido, si está dentro o fuera del útero. Con esto podemos establecer cuál es la edad gestacional exacta, determinar el número de fetos, si hay uno, si hay dos o si hay más. En caso de que sean embarazos gemelares, vamos a poder ver la corionicidad y la amnionicidad, es decir, si son gemelos o lo que se dice vulgarmente mellizos, si comparten la placenta o no comparten la placenta, porque en función de esto van a tener o van a ser susceptibles de tener algunas complicaciones como los síndromes de transfusión o no. En muchos casos podemos detectar anomalías fetales mayores, ya que el feto está prácticamente conformado. Y por último, el screening de aneuploidías, que es la eco de la translucencia nucal, a partir de la cual vamos a poder establecer si el embrión tiene algún riesgo de padecer alguna alteración cromosómica o no. Acá tenemos una ecografía de embarazo precoz, donde vemos
Dentro del útero, un saco gestacional que en su interior tiene un embrión. En este caso el embrión mide 6 milímetros, compatible con un embarazo de 6 semanas. Esto nos permite datar adecuadamente la gestación. Podemos ver que tiene con el examen Doppler sus latiditos presentes. En el eco de la translucencia nucal, que es hacia el final del primer trimestre, fíjense que ya contamos con un embrión que está prácticamente formado, ya podemos ver hasta los deditos. Entonces en este caso podemos hacer un examen morfológico temprano para ver que tenga sus principales órganos y segmentos, por ejemplo, de los miembros que ya estén presentes. Y vamos a medir la translucencia nucal, que es este espacio que se localiza entre la piel y la columna a la altura de la nuca, y esto nos permite determinar el riesgo de tener alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, los fetitos que tienen trisomía 21, este espacio lo tienen aumentado respecto a los fetos normales. Acá tenemos otras imágenes de lo mismo. Fíjense cómo el feto está ya prácticamente formado, por lo tanto acá vamos a poder saber si tiene, por ejemplo, si le falta algún miembro, si tiene alguna cardiopatía mayor, si tiene alguna malformación mayor del sistema nervioso central, por ejemplo, si tiene acrania. Esto lo vamos a poder ver en el primer trimestre. La ecografía del segundo trimestre nos va a permitir obtener información y diagnóstico, no solamente desde el punto de vista de lo morfológico, sino también de otras alteraciones, como por ejemplo podemos ver el riesgo de hipertensión y preeclampsia, por ejemplo si la mama es diabética, buscar determinadas alteraciones que están asociadas a este tipo de enfermedades. Nos va a permitir principalmente detectar malformaciones congénitas, este es el objetivo más importante de la ecografía, y lo más importante es hacerla en el segundo trimestre porque es la etapa donde mejor vamos a poder visualizar todos los órganos del fetito uno por uno y poder detallarlos adecuadamente. Entonces este screening prenatal en el segundo trimestre va a incluir primero que, por supuesto, que tenga actividad cardíaca, sus latidos. Luego vamos a repasar su edad gestacional y hacer una biometría. La biometría es medir algunas partes, como la cabeza, la panza, el fémur, que nos van a permitir decir cuál es su edad gestacional y si está creciendo acorde a lo que debería según su edad gestacional. Luego la anatomía fetal, tanto básica como detallada, que es lo que le hablaba, que acá vamos a poder evaluar uno por uno sus órganos y ver si tiene alguna malformación. Y luego la evaluación de la placenta, todos los anexos fetales, la placenta, el cordón. Tienen que tener en cuenta que el segundo trimestre, es la ecografía más importante de todo el embarazo, donde vamos a determinar la salud fetal, no solo desde el punto de vista de lo morfológico, sino también, como les decía, del crecimiento del feto y de la probabilidad de tener otro tipo de patologías maternas. Para hacer este estudio se requiere una evaluación detallada de todo, de la anatomía fetal y también de los anexos. Profe. ¿Sí? ¿Qué dijo de la biometría que se medía? ¿La cabeza y qué más? La cabeza, la panza y el fémur. Ah, la panza, listo. La Gracias. cabeza tiene dos medidas, que son el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, después la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Esos tres parámetros son los que nos permiten calcular, por ejemplo, cuánto está pesando más o menos, y eso se calcula en percentilos para ver cómo está creciendo el feto respecto de su edad. Listo, gracias, profe. Entonces en el examen morfológico vamos a ir evaluando, fíjense por ejemplo acá tenemos un corte a nivel de la fosa posterior del cerebrito y podemos evaluar el cerebelo, podemos ver que están los dos hemisferios cerebelosos, ya está el vermis conformado, la cisterna magna. De esta forma, digamos, vamos a ir estudiando toda la anatomía fetal, todo el cerebro, los huesitos de la cara, el corazoncito, vamos a ver los miembros, que los pies, las manitos tengan todos sus dedos. Fíjense acá cómo podemos ver el perfil facial, entonces acá vamos a poder ver si tiene cualquier malformación de la cara. En el caso del corazoncito, ver que estén correctamente conformadas las 4 cámaras, los tractos de salidas arteriales. Luego tenemos la evaluación que se hace en 4D o 5D, que es lo que contamos hoy, que en el fondo es una evaluación morfológica que se realiza en 2D con la ecografía habitual, pero que además nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales.
no solamente de la carita, que siempre es como lo más lindo, lo que buscan las mamás, sino también, por ejemplo, si tiene alguna malformación de la columna o lo que sea, igual la podemos reconstruir y hacer imágenes en 3D. De todos modos, es importante que sepan y que tengan en cuenta que la evaluación morfológica propiamente dicha es en 2D, ¿sí? Y como habíamos mencionado, la resonancia magnética fetal, como método no ionizante, siempre complementario. Nunca vamos a pedir una resonancia de rutina en una embarazada. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Por ejemplo, cuando hacemos una eco y sospechamos que tenga una malformación del sistema nervioso central, donde a veces la posición fetal, sus movimientos hacen que sea difícil estudiar, o que la resonancia realmente vaya a aportar mayores datos a lo que aporta la ecografía. La gran mayoría de las cosas se resuelven solo con la eco, la embarazada. Pero es importante que sepan que la reso se puede usar en condiciones o para indicaciones muy, muy específicas. Las principales son estas: las malformaciones del sistema nervioso central, las renales o abdominales de la columna, también, digamos, sistema nervioso central y columna, las renales y abdominales, y también en busca de cretismo placentario. Esas son como las 3 más frecuentes. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o alguna cosa que quieran preguntar. Creo que no, profe. Entonces, Paula, Sí, Doc. así como para hacer un resumen, si debemos comenzar el estudio de la mujer joven que va a iniciar su primer estudio, digamos. Para empezar un screening de una mujer joven de menos de 40 años. De todos nos quedamos con... De todos. Sí, una mujer joven menos de 40 años, tanto la mama como la pelvis, o del adolescente. Claro, incluso. La indicación principal es la eco de mama y ginecológica, preferentemente transvaginal. Y el PAP aparte, pero no hace las imágenes. Esa es como el combo diagnóstico o de screening, digamos. A partir de los 40 años es lo mismo, más la mamografía. Más la mamografía. Entonces, con la ecografía prácticamente se va a resolver casi todo lo que tenga que ver con patología. La inmensa cantidad de consultas desde el chequeo va a ser casi siempre suficiente, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, jóvenes? Todo bien, profe. Todo claro, profe. ¿Quedó claro? Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente, Paula. Muchas gracias. Hasta el próximo teórico. Gracias, bueno, Doc. Muchas gracias. No, profe, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias, Doc. Nos estamos viendo. Que ande bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Paula. Chau, chau.